El último decreto. La batalla final por la adoración. Los Estados Unidos, una vez un faro de libertad religiosa, sufrirá una transformación drástica. La separación entre la Iglesia y el Estado, un principio fundamental de la democracia estadounidense, enfrentará desafíos sin precedentes en medio de cambios religiosos y políticos. El muro entre la Iglesia y el Estado, cuidadosamente erigido por los padres fundadores, se está derrumbando. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. En su lugar se alza una unión formidable de poder religioso y político. Una teocracia que dicta cada aspecto de la vida pública y privada. Las leyes ahora están impregnadas de doctrinas religiosas. La Constitución, una vez garante de las libertades individuales, yacerá inactiva, sus principios eclipsados por la imponente presencia del nuevo orden mundial. Las voces disidentes serán silenciadas. Atrás quedaron los días de diversas religiones que coexistían pacíficamente. La diversidad religiosa, una vez celebrada. El gobierno, ahora profundamente entrelazado con una poderosa institución religiosa, el papado, tendrá su propia versión de la verdad como absoluta. Esta verdad impuesta ha creado una sociedad homogénea. El derecho a adorar según la propia conciencia, una vez, una piedra angular de la identidad estadounidense, desaparecerá, reemplazado por una uniformidad de creencias impuesta. La diversidad de pensamiento y creencia será erradicada, violando así nuestra libertad de conciencia. Los susurros de disidencia serán silenciados rápidamente, reemplazados por el rugido ensordecedor de la mayoría, una mayoría que sigue ciegamente las nuevas normas, sus voces amplificadas por los megáfonos del poder. La propaganda religiosa se difundirá por todas partes. Esta nueva América, envuelta en el manto de la rectitud, tiene un parecido escalofriante con las sociedades distópicas representadas en la ficción. La libertad de pensamiento y expresión está en peligro. La línea entre la fe y la coerción se ha difuminado, dejando a muchos cuestionando la verdadera naturaleza de su nueva realidad. La promesa de una sociedad justa y equitativa, la promesa de unidad y pureza espiritual, suena hueca para aquellos que recuerdan una época en la que la creencia era una cuestión de convicción personal, no un decreto del gobierno. Las leyes ahora reflejan una única perspectiva religiosa. Las semillas de esta transformación se sembraron sutilmente, casi imperceptiblemente, durante décadas. La erosión gradual del laicismo, la creciente influencia de la retórica religiosa en la esfera pública y las alianzas estratégicas formadas entre líderes religiosos y políticos, todo contribuyó a la creación de este nuevo orden mundial. Este cambio ha sido sutil pero constante. Ahora, las consecuencias de esta unión impía se están volviendo demasiado reales, proyectando una larga sombra sobre el futuro de la libertad y la fe. La lucha por recuperar la verdadera libertad apenas comienza. Así como en los días de Daniel, cuando los 3 hebreos fueron obligados a adorar la estatua de Nabucodonosor bajo pena de muerte, hoy la historia se repite. La adoración está en juego, pero esta vez, el decreto no es una estatua de oro, sino una ley dominical impuesta sobre toda la humanidad. El conflicto final será sobre la lealtad, obedecer a Dios guardando su santo sábado, ordenado por Dios mismo, o someterse a la marca de la bestia a través de la adoración por ley en domingo, día impuesto por el papado. En el corazón de este nuevo orden social, se encuentra un decreto aparentemente inocuo, la observancia obligatoria del domingo como día oficial de adoración. Este mandato, aunque presentado como una medida para unificar y fortalecer la moral de la sociedad, esconde intenciones mucho más profundas y complejas. Este edicto, promulgado con un aire de piedad y tradición, enmascara una agenda mucho más insidiosa. Bajo la superficie de la devoción religiosa, se encuentra un mecanismo de control social y político. Servirá como una prueba de lealtad, una herramienta para identificar a aquellos que se ajustan a los dictados de la religión sancionada por el Estado y a aquellos que se aferran a la libertad de conciencia. La observancia del domingo se convertirá en un símbolo de conformidad, una marca de aquellos que se someten a la autoridad, la marca de la bestia. La ley dominical, presentada como un retorno a los valores tradicionales y una celebración de la herencia espiritual de la nación, revela rápidamente su verdadera naturaleza. No es solo una cuestión de fe, sino una cuestión de poder y control. Aquellos que se atreven a cuestionar su legitimidad, que señalan la diversidad de religiones y prácticas que alguna vez prosperaron dentro de la nación, serán calificados como disidentes, sus preocupaciones descartadas como los rumores de una minoría descontenta. La disidencia se convierte en un acto de valentía, un desafío al status quo. Los medios de comunicación, ahora un brazo del régimen teocrático, producirán propaganda elogiando las virtudes de la ley dominical, pintando a quienes se oponen a ella como enemigos del Estado, amenazas al tejido moral de la sociedad. La narrativa oficial se convertirá en una herramienta para silenciar la disidencia
y reforzar la conformidad. La presión para conformarse es inmensa. La sociedad se verá dividida entre aquellos que aceptan la nueva norma y aquellos que luchan por mantener su libertad de elección y obedeciendo a Dios antes que a los hombres. El ostracismo social, las sanciones económicas e incluso la amenaza de prisión se convertirán en las armas preferidas contra quienes se niegan a inclinarse ante el edicto dominical. Las consecuencias de la resistencia serán severas y omnipresentes. Las familias se desgarran, las amistades se rompen y las comunidades se fracturan a medida que el largo brazo de la teocracia llega a todos los rincones de la sociedad, imponiendo el cumplimiento con puño de hierro. La cohesión social se desmorona bajo el peso de la represión. La promesa de paz y unidad suena hueca en los oídos de quienes enfrentan persecución por sus creencias, sus voces ahogadas por los implacables pronunciamientos del nuevo orden. La resistencia se convertirá en un acto de fe y coraje. La ley dominical, lejos de ser una regulación benigna, se convertirá en un símbolo de la extralimitación del Estado en el ámbito de las creencias personales. La interferencia del gobierno en la esfera religiosa marca un punto de inflexión en la historia de la nación. Sirve como un crudo recordatorio de la fragilidad de la libertad, la facilidad con la que incluso los derechos más fundamentales pueden erosionarse cuando se permite que el fervor religioso se entrelace con la maquinaria del gobierno. La lucha por la libertad religiosa se convertirá en una batalla constante. La línea entre la fe genuina y la conformidad forzada se volverá peligrosamente borrosa, dejando a muchos lidiando con el verdadero significado de la libertad religiosa en este nuevo orden mundial. En este contexto, la resistencia se convierte en un acto de esperanza y determinación, un recordatorio de que la lucha por la libertad nunca termina. La difícil situación de quienes se resisten al edicto dominical encontrará un escalofriante paralelo en la historia bíblica de Daniel y sus compañeros. En tiempos antiguos, la fe y la convicción eran puestas a prueba de maneras que hoy nos parecen inimaginables, pero los principios subyacentes siguen siendo los mismos. Así como Daniel y sus amigos se negaron a inclinarse ante la estatua de oro de Nabucodonosor, enfrentando la ira de un rey poderoso y la amenaza de muerte, desafiando el decreto de un gobernante poderoso, se encontrarán en situaciones similares, donde deben elegir entre la conformidad y la convicción. También lo hacen aquellos que se aferran a sus convicciones frente a la ley dominical. La fuerza de la comunidad y la solidaridad se convertirán en pilares fundamentales para resistir la opresión. Encontrarán fuerza y consuelo en la fe inquebrantable de Daniel, un faro de valentía frente a la abrumadora presión para conformarse. La historia de Daniel no solo es un relato de resistencia, sino también de esperanza y redención. La historia de Daniel, un testimonio del poder de la conciencia individual, servirá como fuente de inspiración para aquellos que se niegan a comprometer sus creencias. En un mundo donde la presión para conformarse es constante, su ejemplo brilla con una luz especial. Ven en el compromiso inquebrantable de Daniel con Dios un reflejo de su propia lucha, una lucha que no es solo física, sino también espiritual y moral. Un recordatorio de que la verdadera fe a menudo tiene un costo. Este costo puede ser alto, pero la recompensa de mantener la integridad es incalculable. El horno de fuego, símbolo de la persecución que enfrentaron quienes se atrevieron a disentir, representa las pruebas ardientes que muchos enfrentarán por ser obedientes a la ley de Dios. Se convertirán en un testimonio del espíritu inquebrantable de quienes ponen su lealtad a Dios por encima de todo. La tormenta puede ser feroz, pero la fe proporciona un ancla firme. Los paralelismos entre la época de Daniel y el presente son innegables. La lucha por la libertad de conciencia y la resistencia a la tiranía son temas universales y atemporales. Así como el rey babilónico trató de imponer su voluntad a sus súbditos, exigiendo obediencia absoluta, los líderes autoritarios de hoy buscan el mismo control. También el régimen teocrático en este futuro distópico busca controlar los corazones y las mentes de sus ciudadanos. La tecnología puede haber avanzado, pero la naturaleza del control sigue siendo la misma. Los métodos pueden haber cambiado, pero el principio subyacente sigue siendo el mismo: la supresión de la conciencia individual en nombre de una ideología única e impuesta. La supresión de la conciencia individual en nombre de una ideología única e impuesta. Sin embargo, la resistencia individual sigue siendo una poderosa fuerza de cambio. La historia de Daniel, sin embargo, no es simplemente una historia de persecución. Es una historia de esperanza, de la victoria del espíritu humano sobre la adversidad. Es una historia de triunfo final, un testimonio del poder inquebrantable de la fe. La fe que puede mover montañas y cambiar el curso de la historia. Así como Dios libró a Daniel del foso de los leones, mostrando su poder y misericordia, la narración también ofrece esperanza a quienes enfrentan persecución por sus creencias.
la fe puede ser un refugio en tiempos de tormenta. Sirve como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la noche parece interminable, cuando toda esperanza parece perdida, la fe puede perdurar, y las promesas de Dios finalmente prevalecerán. La luz siempre sigue a la oscuridad, y la esperanza renace con cada nuevo amanecer. Los eventos dramáticos que se desarrollan en este futuro distópico no son meramente producto de la imaginación de un escritor. Encuentran una resonancia escalofriante en los textos proféticos que han guiado y advertido a los creyentes durante siglos. El libro del Apocalipsis, en particular, ofrece una visión de los últimos tiempos, una época de gran tribulación y la batalla final entre el bien y el mal. Dentro de sus versos crípticos se encuentra una profecía que refleja inquietantemente el surgimiento de la ley dominical y la persecución que sigue, instigada por Roma y apoyada por los Estados Unidos de América. Apocalipsis 13 habla de una bestia, símbolo de un imperio poderoso y opresor, que surge del mar, el papado, ejerciendo una inmensa autoridad y exigiendo lealtad a los habitantes de la tierra. Esta bestia, que tiene un parecido sorprendente con el régimen teocrático que ahora domina, busca establecer su dominio sobre todos los aspectos de la vida humana, incluido el ámbito de la adoración y la conciencia. La marca de la bestia, un signo de lealtad a este poder opresor, se convierte en un elemento central en esta narración profética. Esta marca, descrita como colocada en la mano derecha o en la frente, no es meramente un símbolo físico, sino que representa una lealtad más profunda, una sumisión de la propia voluntad y creencias a los dictados de la bestia. En la frente representa la aceptación consciente de las falsas enseñanzas, es decir, aquellos que creen y aceptan la imposición de un día de adoración falso, el domingo. En la mano derecha representa la conformidad práctica sin una convicción personal, es decir, aquellos que por conveniencia o presión social o económica obedecen la ley impuesta pero sin estar completamente convencidos. Aquellos que se niegan a llevar la marca enfrentarán graves consecuencias, excluidos de las estructuras económicas y sociales de la sociedad, marcados como marginados y enemigos del Estado. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Este es un tema crucial, sobre la batalla final de la adoración que nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestras decisiones y el futuro que nos espera. Si este contenido te ha sido útil o te ha hecho pensar, te invito a compartirlo y dejar tu opinión en los comentarios. Gracias por tu visita y nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.